la segunda parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya comprendimos que la semana pasada hablamos que todo empezó con aquel que fue escogido en el monte Oré, después en Moab, volvió a tener otro pacto. ¿Cuál fue el otro pacto? Que iba a ser esparcido. El primer pacto que hizo con ellos fue que si guardaban los misbog, las ordenanzas, las ponían por obra, iban a ser bendecidos, y si no las ponían, iban a ser maldecidos, y todo no pasaba de ese ámbito. Pero después en Moab hace otro pacto con ellos y les dice que serían esparcidos por las naciones. Recordamos que les recalca el pacto Moshe, que iban a ser esparcidos. O sea, cuando digo les recalca, porque en el libro de Devarim es como una recopilación de toda la Torah, les vuelve a mencionar todo. Acuérdense que pasó aquello, esto, lo otro, y les recuerda, no como el pacto que hice con sus padres. O sea, le estaba hablando a una generación la cual estaba próxima a pasar el Jardín juntamente con Yehoshua. Entonces, él les vuelve a afirmar, acuérdense que van a ser esparcidos si no cumplen esto. Leímos la semana pasada, fue de Devarim 29:1, donde les vuelve a recalcar. Y yo creo que con esta razón Shaulo dice en la carta de Fesillín, diciendo que estábamos ajenos a los pactos, a las promesas, y que estábamos sin Elohim en el mundo. Citando capítulo 2, versículo 11 en adelante, les estaba diciendo esto. Estábamos ajenos, muy ajenos a los pactos. Creíamos que con solamente decir, entra en mi corazón. Cuando Mashiach dijo en el capítulo 6 de Matillá, enseñó, versículo 9 en adelante, dijo, vosotros oraréis así. Abacadosh, Abinu, Sheba Shammai, dijo, que estás en los cielos. No dijo que estaba en nosotros, que estás en los cielos. Cuando él estaba enseñando, estaba diciendo, para que el Eterno pueda estar en ti, para que tú digas que Él está en ti, es que su palabra esté en ustedes y ustedes la vivan. Aquel verbo, aquella palabra se hizo carne, dice, para que uno pueda decir, el Señor está en mi vida, el Señor está en mi corazón, es porque los mandamientos, las ordenanzas del Eterno están en la vida de uno. Entonces, de esta manera, Él les está diciendo, estabas ajenos a los pactos. Tú creías que con solo pensar, con solo una ocasión haber pronunciado que estuviera en tu corazón, era suficiente. No, estabas ajenos a los pactos, estabas ajeno a las promesas, estabas sin Elohim en el mundo, dice en ese pasaje. Pero también les recuerda qué pasaría si ellos se arrepintieran, si llegaran a fallar, si fuesen esparcidos. Devarim 30:1 al 5 dice, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Eterno tu Elohim, y te convirtieres al Eterno tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Eterno tu Elohim, y de allá te tomará, y te hará volver el Eterno tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Esto pasa, aun cuando estuvieres esparcido, aun cuando te alcanzare a ti, dice la maldición, aun cuando viniese delante de ti, si tú te arrepintieras. Pero note aquí que le dice, tú y tus hijos, lo que hablaba hace un rato en Parashá Vayekhi, es muy importante, o para que se diga verdaderamente que la persona vive, es que también sus hijos vivan eso. Porque no podía que nomás se arrepintieran ellos y los hijos no.
encontramos que también en la tierra en la cual juró a sus padres. ¿Y qué aconteció ahí? Hablando de todo esto, de todo lo que les iba a acontecer, esto les está hablando de que si ya estuviesen ahí en la tierra y los esparcía, los iba a traer. Y hablando de todas estas cosas, más adelante en el versículo 11 al 14, les recuerda, les aclara que no son imposibles los mandamientos de guardarlos. Que es Devarim 30, 11 al 14. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no está demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá a nosotros, lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. No está lejos de ti. ¿Qué no es esto lo que estaba diciendo o lo que estaba citando Saulo en la carta a Romillín, en el capítulo 10, en el versículo 8? ¿Qué no esto mismo estaba citando, aclarándonos para las generaciones posteriores, en este caso la nuestra, en este caso nosotros? ¿Qué no les estaba diciendo lo mismo? En el capítulo 10, versículo 8 dice, mas como dice, más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Noten, esto es clave, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es la palabra de fe? Arrepiéntete, Dios te ama. No, esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está y en tu boca. No está hasta el otro lado del mar, no está hasta el cielo, está aquí a la mano. Y cuando estaba hablando no tenían la facilidad de tener tantas traducciones y conseguirle tener una librería tan cercana. Cuando estaba hablando esto, les dijo eso, cuanto y más en estos días. Cerca de ti está la palabra y en tu boca. Para que no digas que es imposible, que cómo la vas a conseguir. Esta es la palabra de fe que predica. ¿Qué es lo que se predica? Guarda las ordenanzas. No estaba hablando de otra cosa. ¿Cuál es la fe o la cual te indica que guardes? Las ordenanzas. Repito, dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? ¿Qué es lo que debemos predicar, enseñar? Mandamientos, Torah. Está hablando de esto. Esta es la cual es, por decirlo así, lo que se conoce en el ámbito evangélico, que dicen, ¿sabes evangelizar? ¿Sabes llevar las? Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Yahshua es el Adonai y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Y tomándose de estos es donde se saca la doctrina. Confiésalo, cree que no. ¿Qué no estaba citando? Osea capítulo 6, versículo 1 al 3. Vamos para allá. Osea 6, 1 al 3 dice, venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta en su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué no estaba citando esto Saulo? Que si creyeses esta profecía, lo cantamos al principio, fue la segunda que cantamos. Y en 2 días nos dará vida y al tercer día nos resucitará, lo que estábamos cantando hace un rato. Estábamos cantando este pasaje de... ¿Qué no estaba diciendo Saulo? Que si creyeses en esto, que si creyeses en esta profecía, que un día vendría un Mashiach, que un día vendría el ungido de Elohim y que te daría vida, que con su resurrección te daría vida. Si creyeses esta profecía juntamente con la Torah, porque la Torah va juntamente, como dijo, esta es la Torah y los profetas, cuando dijo, ¿cuál es el gran mandamiento? Es este, le dice. Y le dice, y el segundo es semejante.
Y de estos dos, dice, depende la Torá y los profetas. ¿Sí? Cuando le dijo, Beajacta e Adonai, levabeja, con todo tu corazón. Es el gran mandamiento, dice. Y cuando también le dijo, y a tu prójimo, como a ti mismo. De estas dos cosas, no dice que ahora nada más vas a guardar esto, dice, de estos dos depende la Torá y los profetas. Cuando tú temes al Señor con todo tu corazón, cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, puedes comprender esto, puedes comprender la Torá, puedes comprender los profetas y puedes comprender lo que está hablando Shaulo. Cuando nos está clara, ¿cómo dice? Cerca de ti está y en tu boca. Esta es la palabra de fe que predicamos. Comprendiendo entonces esto, no es difícil de guardar los mandamientos, pero sin embargo algunos dicen que es difícil de llevar e imposible de cumplir, lo cual algunas personas le nombran la carga de la ley, lo cual es incorrecto. Claro, quien dice eso son algunos no pueblo, porque el pueblo dice lo que dice el Teilín 119, Pasuk 97, Ma'ati Torateja, cuánto amo tu Torah. Cuánto amo, y dice el siguiente renglón del mismo versículo, en ella está mi meditación todo el día. No le es una carga, al contrario dice, Ma'ati Torateja, cuánto amo tu Torah. El que verdaderamente comprende, el que verdaderamente teme al Señor, el que verdaderamente ama a su prójimo como a sí mismo, puede comprender la Torá y los profetas y no decir que es una carga, sino decir cuánto amo tu Torá. En otras palabras, el que dice que es imposible guardar la Torá está diciendo que el Eterno miente, porque el Eterno fue el que dijo, no es imposible de guardar. Cerca de ti está la palabra, no está hasta el cielo, no está hasta el otro lado del mar. Ahora bien, el pacto no fue solamente con aquellos que estaba hablando, sino con aquellos que vendrían después de ellos. Vamos a Devarim 29, 14 al 15. Vayan teniendo sus apuntes, vayan comprendiendo todo esto que les estoy diciendo. Todo esto es, como les dije, esta es una historia de amor completa, la cual aún todavía no se culmina, lo que vimos desde la semana pasada y ahorita. Vayan comprendiendo, vayan sabiendo, vayan entendiéndolo, para que así lo sepan expresar, para que así lo puedan comprender, porque si ni ustedes lo comprenden, no vamos a pretender que otros nos entiendan. Lleven sus apuntes, cualquier pregunta, ya saben, ¿no? Estamos para atenderlo. Pero comprendan todo esto que estamos hablando, es el origen de toda la fe, lo que estamos viendo. 29, 14 al 15, que dice, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante de Yahweh nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Nosotros no estuvimos ahí ese día. Pero también con los que no están aquí hoy con nosotros hago este pacto. Aquí esto derrumba aquello que no, que es que la Torah es que para los judíos o que nada más es para ellos. Esto derrumba esa doctrina o esa idea. No solamente con vosotros, sino con aquellos los cuales no están presentes hoy, aclara. ¿Sí? Entonces comprendemos que después de tomar el pacto adicional, el cual fue de ser esparcidos, nuevamente toman la tierra de Canaán. Cruzan el Jordán. 2 tribus y media se quedan de este lado, pero van y le ayudan a sus hermanos a poseer la tierra, se regresan a la tierra del otro lado del Jordán, y después de la muerte de Yehoshua, en el tiempo de Shoftim, de los jueces, ¿qué ocurre? Israel desprecia la soberanía y la dirección del Eterno y pide un rey. Queremos un rey. Ellos pensaban que estaban perdiendo todas las batallas porque no tenían un buen líder, un buen dirigente. Lo que estaba pasando, que estaban perdiendo las batallas porque no obedecían a un buen líder, a un buen dirigente, a un amo y señor. No lo estaban obedeciendo, y por eso, pero dicen, Shmuel, danos un rey como las otras naciones, ¿para qué? ¿Y qué acontece? Vamos a primer libro de Shmuel, capítulo 8, y dijo Yahweh a Shmuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. O sea, ellos ya tenían rey. Dice, conforme a todas las obras que han hecho, desde el día que los saqué de la tierra de Misrán hasta hoy, despojándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz,
mas protesta solamente contra ellos. Y les dice, está bien, les voy a dar rey. Pero este rey les va a pedir diezmo, pero para él. Les va a pedir lo mejor de sus caballos. Le va a pedir lo mejor de sus hijas. Les va a pedir lo mejor. Pero si con todo y eso, o sea, dice, protesta, es una protesta de ellos. Que ellos no lo ignoren. Para que no el día de mañana, ay, si me hubiera imaginado que esto iba a ser este hombre, no, jamás hubiéramos pedido rey. Y con todo y eso ellos dicen sí. Pero el pueblo, dice el versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Shmuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Shmuel todas las palabras del pueblo, y las refirió a oídos del Eterno. Y Yahweh dijo a Shmuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Shmuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Posteriormente sabemos la historia, escoge a Shaul, después posteriormente queda David, y después de ahí David su hijo Eslomón. Posteriormente de Eslomón, sabemos qué aconteció con Eslomón. ¿Qué pasó con él? Que se desvió. Leímos en la Parashá Vayehil a Jactará que le encargó que cumpliera, que esto, que aquello, para que no quitase. ¿Y qué pasa? Que se desvió de las ordenanzas y empezó a servir a otros dioses. Y recordemos qué iba a pasar si hacían eso. Iban a ser esparcidos. Vamos al libro de Reyes, adelantito, en el capítulo 11, lo 29 al 39. Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Elohim de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Eslomón, y a ti te daré 10 tribus. Si recordarán que les decía que los profetas de aquellos tiempos eran muy peculiares, que llevaban a cabo las profecías de una manera muy diferente a la cual nos imaginamos hoy en día que es una profecía. Vemos cómo se manifestaban las profecías en aquellos tiempos. Y dice, y él tendrá una tribu por amor. ¿Por qué le dejó solamente? No porque se mereciese. Dice, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoré, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo escogí para poner allí mi nombre. Estamos hablando de 10 y una tribu. ¿Qué pasó con la 12ª? Es la tribu de Leví, la que se encargaba del servicio del Mizcán, la cual se quedó en Judá. Por eso es que no se nombra la 12ª tribu. Todo esto, entonces acontece, aquí es donde inicia la división de los reinos. ¿Qué es esto? Judá toma todo esto, lo que es Jerusalén, lo que era Éfrata, que es actualmente Belén, Hebrón, Beersheba. Todo esto era el reino del sur y reino del norte, que era pegado a Siria. Por eso es que fueron llevados a Siria en uno de los exilios. Todo esto era las 10 tribus, el reinado de Jeroboam, y Roboam se quedó, hijo de Eslomón, se quedó reinando en esta parte sur de Israel, pegado a Goshen, a Mizraim. Entonces, una vez tomando esto, Jeroboam fue escogido, y casualmente o curiosamente, no,
sino que realmente se cumple aquí la palabra en Jeroboam, porque Jeroboam nos dice en el mismo libro ahí donde leímos de Reyes, en el 11, en el versículo 26, nos dice que Jeroboam era efrateo, pero efrateo, como les decía, el antiguo nombre de Belén era Éfrata, pero en ocasiones para referirse a los efraimitas se referían como efrateos. Si llegamos ahorita les voy a mostrar en una cita donde se refiere así a los efraimitas como efrateos. Jeroboam era efraimita, se le fueron entregadas a él las naciones en Efraín, y ya se convierte ya no Israel en Israel, sino Efraín. Pero también se encuentra que se traduce como efraimita a los efreteos. Y una vez que fueron entregadas las tribus de los efraimitas, aquí se empieza a cumplir la profecía. La plenitud de las naciones viene a ser en Efraín. Efraín más bien viene a ser la cabeza de la plenitud de las naciones. Las 10 tribus, la casa de Israel, la casa de Joseph, la casa de Efraín, reino del norte. ¿Sí? Lo que vimos hace un rato, ese es más cerca. El reino del norte se estableció, su capital fue en Samaria, pero todo se podría decir como que era Israel y a la vez era Samaria. Recordarán en el capítulo 4 de Yohanan, versículo 22 en adelante, cuando empieza a hablar Mashiach con una mujer samaritana y le dice, ¿por qué me hablas? ¿No ves que entre Yahudí y samaritanos no nos llevamos? Pero no era otro pueblo, eran sus mismos hermanos los cuales no se llevaban. Entre samaritanos y Yahudí no nos llevamos, le dice. En los tiempos de Mashiach estaba todavía vigente eso, que no se llevaba, que estaba esa división. Muchas veces Yahudá peleó contra Israel, reyes entre reyes pelearon entre sí. Después de todo esto, establece su capital como Samaria. Por 200 años estuvieron haciendo lo malo, las mismas prácticas que tuvo Eslomón, estuvieron haciendo lo malo delante de los ojos del Eterno. En Osea capítulo 1, versículo 1, vamos a regresar a Osea. Palabra de Yahweh que vino a Osea, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Yehudá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. O sea, esta palabra la estuvo hablando en cada reinado de ellos, la palabra que vino en esos días. ¿Cuál fue la palabra? Dice en el versículo 4, y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a un poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Qué pasó aquí? Lo que les vuelvo a decir, la manera de manifestar las profecías de los profetas era muy peculiar. En este caso se le puso muy difícil a Osea. A Osea le encargó y le dijo, ve y busca una mujer ramera o prostituta, dice, y llégate a ella y ten un hijo. El fin que tuvo 3 hijos, y al primero le pone así, Jezreel. Y después dice en el versículo 9, y dijo Elohim, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Aquí se termina el pueblo del Eterno. Dejan de ser pueblos, al menos Israel deja de ser pueblo. Reino del norte deja de ser pueblo. Jehú era rey de Israel. Jehú, ¿qué fue lo que derramó? ¿Cuál sangre fue la que derramó? Aunque lo hizo de una manera con justicia, fue y mató a toda la casa en los tiempos de Acán, y aventó de la altura, le dijo a 2 eunucos que aventaran a Jezabel, la cual era una mujer perversa, la cual guió a Acán a hacer cosas perversas. Pero con todo y eso, yo quitaré, dice, por toda la sangre que derramó en Yehudá. ¿Sí? Hasta aquí llega este tema. Vamos a seguirlo todavía otras semanas. No pierdan la secuencia de ello, váyanlo analizando. Vamos a continuar con lo que siga la siguiente semana. Entre tanto, el Eterno haga prosperar estas palabras en su corazón y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua Hamashiach. Amén.